Hola, soy Lali y en este video les quiero mostrar el paso a paso de este tierno conejito que trae su bolsito y una zanahoria. Está en un diseño de overol, mide 17 centímetros. Nuestros materiales: hilaza o estambre en color blanco, color café claro para el overol y para el bolsito color café, naranja y verde para la zanahoria. Utilizaremos un poquito de color negro para bordar, que es más delgado. Ya saben, nuestro relleno: gancho de 2.5, tijeras, ojitos de seguridad, estos son del número 8, y nuestra agujita lanera. Vamos a comenzar con las piernitas y realizaremos un anillo mágico. Dentro del anillo mágico realizaremos 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Jalamos la hebra más corta y ahora vamos a realizar 5 aumentos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya saben que un aumento son 2 puntos bajos juntos en un mismo punto. Al final vamos a tener 10 puntos. Ok, ahora de la vuelta 3 a la vuelta 5 vamos a realizar punto sobre punto por nuestros 10 puntitos. Sería 3, 4 y 5. 3 vueltas de punto sobre punto por nuestros 10 puntitos. Estamos terminando la vuelta 5 y antes de cerrar este punto vamos a cambiar de color a el color café claro. Ahora sí cerramos este punto ya con este nuevo color. Vamos a realizar ahora la vuelta número 6 y vamos a disimular aquí el cambio de color. Nos venimos a este primer punto, pero solamente tomando la hebra trasera y hacemos un punto deslizado. Ahora sí tomamos completo el punto, hacemos un punto bajo y ese es el primer punto que va a contar, ¿ok? Entonces ahora sí nos vamos haciendo punto sobre punto por toda esta vuelta, por nuestros 10 puntitos. Ahora vamos a tejer la vuelta 7, pero esta vuelta la vamos a tejer en blow, es decir, solamente la hebra trasera. Ok, aquí nos saltamos este punto deslizado que hicimos, porque ahí hicimos como que el cambio de color. Entonces vamos al que sigue y ahí sí vamos a hacer un punto bajo. Como les decía, tomando solamente la hebra de atrás. Y al final ahí nos tiene que salir justo los 10 puntitos. Ok, ahí vamos con nuestro tejido. Terminamos la vuelta 7. Ahora vamos a tejer la vuelta 8 y la vuelta 9 de punto sobre punto por nuestros 10 puntitos. Son 2 vueltas de punto sobre punto. La vuelta 8 y la vuelta 9. Entonces así nos vamos tejiendo estas 2 vueltitas. Terminando esta vuelta, que es la número 9, solamente nos venimos al siguiente punto. Hacemos un punto deslizado y una cadenita para asegurar y listo. Así nos queda la primer piernita. Vamos a hacer otra totalmente igual y también le vamos a hacer este cierre deslizado, cadenita y cortamos la hebra. Ya tenemos listas las piernitas. Ahora vamos a unirlas. Comenzaremos haciendo un nudo corredizo aquí y ahora vamos a tomar una de las piernitas. Nos venimos, aquí hicimos el punto deslizado, nos venimos como aquí al segundo punto, al siguiente punto, perdón, y vamos a jalar esa gasita que hicimos de adentro hacia afuera.
Ahora vamos a realizar aquí 2 cadenitas, 1 y 2. Tomaremos la otra piernita, igual donde está el punto deslizado, nos venimos un punto a la derecha y vamos a pegar con un punto bajo. Ok, ahí no quiere salir. Ahí está. Ahora vamos a realizar 10 puntos en total en esta piernita, ya llevamos uno. Aquí con mucho cuidado porque está el punto deslizado, pero vamos a tomar este puntito. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a pasar por estas 2 cadenitas que realizamos con mucha paciencia y cuidado. Hacemos 1 y 2. Ahora vamos a tejer también los 10 puntos de esta piernita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí 10. ¿Ok? Y vamos a terminar esta vuelta tejiendo estos 2 puntos de las cadenitas que hicimos al comienzo. 1 y 2. ¿Ok? Terminamos esta vuelta con 24 puntos. Recuerden que pueden ir marcando sus vueltas con una hebrita o un marcador de puntos para que no se nos pierda el comienzo y el final. Realizaremos ahora 3 vueltas de punto sobre punto por nuestros 24 puntitos, es decir, la vuelta 11, 12 y 13. ¿Ok? Las vamos a tejer de punto sobre punto. Aquí solamente vamos a ir marcando y recuerden sacar muy bien en esta vuelta sus 24 puntitos, porque luego como que se esconden los puntitos, pero nos tienen que salir 24 puntos. Entonces así nos vamos tejiendo hasta la vuelta 13. Terminando las 3 vueltas de punto sobre punto, ahora nos toca tejer la vuelta 14 y en esta vuelta vamos a tejer la secuencia de 10 puntos y una disminución por 2 veces. Al final vamos a tener 22 puntitos. Vamos a tejer ahora la vuelta 15 y en esta vuelta vamos a realizar punto sobre punto por nuestros 22 puntitos. En esta vuelta tendremos 22 puntitos, ¿ok? Entonces así nos vamos tejiendo punto sobre punto hasta terminar esta vuelta. Terminando esta vuelta, que es la número 15, hacemos un cambio de color antes de terminar ese punto. Cortamos la hebra y vamos a cambiar al color blanco. Después de terminar de hacer este cambio de color, vamos a rellenar muy bien las piernitas de nuestro conejito. Aquí ya estamos asegurando muy bien. Y miren, solamente ya cerramos este punto con el color blanco. Y ponemos pausa tantito y rellenamos. Aquí ya rellenamos las piernitas y así a medida de cómo vamos tejiendo vamos a ir rellenando. Vamos a realizar este bordecito del overol. Miren, tomaremos aquí cualquier punto, pero que sea acá en la parte de atrás. Jalaremos la hebra de ese mismo color. Aquí yo siempre le doy unas vueltitas, así para que quede bien seguro este puntito. Hacemos una cadenita. Vamos a comenzar ahí mismo en ese mismo punto, realizando puntos bajos por toda la vuelta. Recuerden que aquí dejamos esa gasita que fue de una vuelta que trabajamos en bló. Entonces ahí se quedó esa gasita que nos sirve para realizar este borde. Nos vamos haciendo puntos bajos flojitos para que no quede apretadita la piernita, sino que quede así el efecto de el borde del overol.
Entonces ahí nos vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta terminar. Ya en el último punto solamente nos venimos aquí donde comenzamos y hacemos un punto deslizado, cortamos la hebra y vamos a esconderla acá dentro del tejido junto con esta también. Miren, así va quedando ya el bordecito del overol o su pantaloncito. Vamos a continuar con esta parte que es en blanco. Es la vuelta 16 la que nos corresponde. Y esta vuelta la vamos a tejer en blow, es decir, la hebra de atrás. ¿Ok? Así vamos a tejer. Y miren, en esta vuelta vamos a tejer 9 puntos y una disminución por 2 veces. O sea, 9 puntos, disminución, luego otra vez 9 puntos, disminución. Y terminamos esta vuelta con 20 puntos. Y miren, les voy a decir cómo hago la disminución en blow. Es sencillo, solamente jalan una gasita, se van al siguiente punto, jalan la otra gasita y juntan ese punto y ya hacen su disminución en blow. Entonces así nos vamos con esta vuelta. Ya hice los 9 puntos y la disminución. Ahora me falta otra vez 9 puntos y disminución. Vamos a tejer ahora la vuelta 17, 18 y 19 de punto sobre punto por nuestros 20 puntitos. Ok, ahora sí, tomando la hebra completa, perdón, el punto completo, vamos a ir tejiendo. Así que nos vamos tejiendo estas 3 vueltas de punto sobre punto. Vamos ahora a tejer la vuelta número 20. Y miren, en esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 2 puntos y una disminución. Esto lo vamos a realizar por 5 veces y al final vamos a tener 15 puntitos. Vamos a tejer ahora la vuelta 21 y en esta vuelta vamos a tejer un punto y una disminución. Esto lo vamos a hacer igual por 5 veces y al final de esta vuelta vamos a tener 10 puntitos. No se olviden de ir rellenando su trabajo porque aquí como ya se va cerrando, pues luego nos va a costar más. Así que vamos a rellenar. Vamos a tejer ahora la vuelta número 22 y esta vuelta la vamos a realizar de punto sobre punto. Hacemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora vamos a realizar en esta vuelta que sigue, que es la vuelta 23, 10 aumentos. Un aumento en cada punto. Ok, así nos vamos haciendo estos aumentos por toda la vuelta y al final vamos a tener 20 puntos. Vamos a continuar con la vuelta 24 y en esta vuelta vamos a realizar la secuencia de un punto y un aumento. Así con mucha calma porque aquí como quedaron los aumentos bien juntitos para no saltarnos ni un puntito. Entonces vamos haciendo un punto y un aumento por toda la vuelta y al final vamos a tener 30 puntos. Vamos a tejer ahora la vuelta número 25 y en esta vuelta vamos a tejer la secuencia de 4 puntos. Hacemos los 4 puntos y un aumento. Ok, esto lo vamos a hacer por 6 veces, 4 puntos y un aumento por toda la vuelta. Y al final vamos a tener 36 puntitos. Esta fue la última vuelta que hicimos de aumentos, que fue la vuelta número 25. Ahora vamos a realizar esas vueltas que le van a dar altura a la cabecita. Así que vamos a tejer 8 vueltas de punto sobre punto por nuestros 36 puntitos, ¿ok? Es decir, vamos a tejer de la vuelta 26 a la vuelta 33, punto sobre punto,
por todas las vueltas hasta terminar estas 8 vueltas. Ya terminamos de realizar las vueltas de punto sobre punto y vamos a poner los ojitos de seguridad en la vuelta 29, o sea, de las vueltas que hicimos de punto sobre punto van a ser 4 vueltas. 29, 26, 27, 28 y 29. 4 vueltitas. Ahí nos vamos y aquí en el mero centro, bueno, yo siempre marco aquí con una agujita y vamos a contar 3 puntos a la derecha y 3 puntos a la izquierda y ahí ponemos nuestros ojitos. Yo puse estos del número 8, pero igual ustedes pueden poner unos más chiquitos que también se ven muy bonito o los pueden bordar como estos de aquí, miren. Estos están bordaditos y también se ven muy bonitos. Ya es al gusto de cada quien. Aquí ya solo le vamos a colocar el brochecito. Vamos a continuar con la vuelta 34. En esta vuelta nos toca 4 puntos y disminución por toda la vuelta. Lo pueden tejer así o distribuir las disminuciones para que no queden juntas. Tejemos 2 puntos, luego la disminución. Posterior hacemos ahora sí los 4 puntos. 2, 3, 4, la disminución y esto lo hacemos ya por 5 veces, 4 puntos disminución, así las 5 veces y al final nos van a quedar 2 puntitos y terminamos la secuencia. Vamos ahora con la vuelta 35 y en esta vuelta realizaremos la secuencia de 3 puntos y una disminución. Esto lo vamos a realizar por 6 veces, ¿ok? Y al final vamos a tener 24 puntos. Nos corresponde ahora tejer la vuelta 36 y en esta vuelta realizaremos 2 puntos y una disminución. Esto lo vamos a hacer 2 puntos disminución igual por 6 veces y al final vamos a tener 18 puntitos. Aquí ya podemos ir rellenando para que después no nos cueste porque pues ya vamos a ir cerrando aquí la cabecita. Entonces rellenamos y ahorita nos vemos. Así nos va quedando. Ya ahora sí está muy rellenada su cabecita. Bueno, ahora sí vamos con la última vuelta de disminuciones y esta vuelta es la 37. Realizaremos un punto y una disminución por toda la vuelta. Así nos vamos con esta secuencia de un punto, disminución. Al final nos van a quedar 12 puntos. Terminando la vuelta, solamente nos venimos aquí al siguiente punto y hacemos un punto deslizado, cortamos la hebra, le vamos a poner una agujita lanera y comenzaremos a cerrar, ya saben, tomando la gasita que se asoma ahí en cada uno de los puntos. Así nos vamos tomando nuestros 12 puntitos. Al final solamente vamos a jalar muy bien, con mucho cuidado, poniendo siempre nuestro dedito aquí para que no vaya a romperse el estambre. Perdemos la hebra, hacemos un remate y listo. Así vamos con el cuerpo de nuestro conejito. Ahora vamos a continuar con las orejas y los bracitos. Vamos a comenzar a realizar las orejitas y comenzaremos con un anillo mágico. Dentro de este anillo realizaremos 4 puntos bajos. Ahora vamos a jalar la hebra más corta y en esta vuelta, que es la número 2, realizaremos la secuencia de un punto y un aumento. Aquí está el punto, hacemos el aumento. Lo vamos a hacer por 2 veces. ¿Ok? Al final nos van a quedar 6 puntitos.
En la vuelta 3 realizaremos la secuencia de 2 puntos y un aumento. Nuevamente 2 puntos y un aumento. Y al final nos van a quedar 8 puntitos. Y ahí ya se va haciendo la forma. Vamos con la vuelta 4 y en esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 3 puntos y un aumento, igual por 2 veces, 3 puntos y un aumento. Ok, al final nos tienen que quedar 10 puntitos. Vamos ahora a tejer unas vueltas de punto sobre punto. Vamos a ir marcando aquí. De la vuelta 5 a la vuelta 10 vamos a tejer punto sobre punto. Vamos ahora con la vuelta 11 y en esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 3 puntos y una disminución. Igual por 2 veces hacemos esto. 3 puntos y disminución. ¿Ok? Ahora en la vuelta 12 vamos a tejer estos 8 puntitos que nos quedan. Vamos a tejerlos. 8 puntitos, punto sobre punto. Finalmente vamos a hacer un punto deslizado y cortamos la hebra lo suficientemente grandecita para pegarla a la cabecita de nuestro conejo. Y miren, así queda la orejita. Aquí ya tengo la otra. No son muy grandes porque como es un conejito bebé, pues tiene las orejas pequeñas. Vamos a realizar ahora los bracitos. Y para los bracitos realizaremos un anillo mágico de 6 puntos. Este sí es de 6 puntos. ¿Ok? Entonces, aquí ponemos los puntos 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra y miren, en este bracito es muy sencillo porque de la vuelta 2 a la vuelta 9 vamos a realizar punto sobre nuestros 6 puntitos. Cuesta un poquito porque como se hace un tubito chiquito, pues hay que ir buscando los puntitos y que no se nos quede ni uno para que no se nos haga pues más angostito, sino que vayan así, los 6 puntitos. Así nos vamos a ir tejiendo estas 8 vueltas de punto sobre punto hasta terminar. Al final solamente hacemos un punto deslizado y cortamos la hebra. Ok, ya tenemos entonces este bracito y hacemos otro igualito. Vamos a colocarle primero las orejitas. La tomamos así y la doblamos. Así, bien dobladita. Solamente aquí le damos una puntadita. Aquí nos queda esta base, que es la que vamos a pegar en la cabecita para que quede súper derechitas. Aquí aproximadamente del anillo mágico una vuelta más, o sea, del anillo una vuelta más. Entonces ahí los vamos a pegar y vamos a comenzar a tomar, así como siempre cosemos las orejitas, un punto de la cabeza, un punto de la orejita, a manera que vayamos rodeando esta basecita que les comenté y nos pueda quedar súper derechita. Al final hacemos un remate por aquí para que nos quede bien segura la orejita. Sacamos la hebra
Y ya que pongamos la otra orejita, vamos a anudarlas, estas hebras juntas, y las perdemos. Entonces miren, así nos tiene que quedar la orejita ya bien puesta y súper derechita, así. Entonces vamos a pegar la otra. Vamos ahora a colocar los bracitos, los tomamos así planitos y miren, solamente vamos a dar unas costuritas aquí. Vamos a colocárselos a esta altura de los bracitos, aquí donde está como que el cuellito, bueno, una vuelta hacia abajo. Ok, ahí se los ponemos, se pegan muy fácil tomando un punto del cuerpecito y un punto de el bracito. Se van a pegar como en unos 2 o 3 puntitos, porque como está muy chiquito, pues no necesita más. Ok, entonces ahí ya nos va quedando el bracito. Ya solamente hacemos un remate por aquí y listo. Así va quedando ya nuestro conejito con sus orejas y sus bracitos. Ahora vamos a bordarle su carita. Vamos a tomar una hebra de hilo de color negro. La vamos a introducir por acá y vamos a salir 2 vueltas después del ojito, unas 2 vueltas. Aquí en la vuelta donde está el ojito, una vueltita a la derecha en este caso. Aquí. Y vamos a hacerle en diagonal solamente un puntito. Así, miren. Súper chiquita, pero que le da un toque muy tierno a nuestro conejito. Igual vamos a hacer de este lado y sacamos las hebras por acá para ahorita irlas escondiendo. Ahora con esta hebra de color café vamos a realizarle la nariz. Igual entramos por acá atrás y miren, vamos a tomar 2 puntos, ya sea aquí o en la vuelta de abajo. Puede ser aquí en la vuelta del ojo. Aquí ya es pues al gusto de cada quien. Yo les doy la idea y ustedes toman al final la decisión de cómo quieren que se vea la naricita. Así va quedando nuestro conejito. Vamos a ir terminando con lo que es el conejito para posterior hacer los accesorios. Y miren, utilizaremos este hilo del color del overol. Vamos aquí a hacer un nudo corredizo. Ahora vamos a tomar el conejito de esta manera y vamos a tomar este punto que está aquí al ladito de la pierna y vamos ahí a jalar esta gasita que hicimos. Hacemos ahora una cadenita ahí y posterior ahí mismo vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Vamos a realizar ahí puntos bajos en esa bordecito que tenemos. Llevamos 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. Subimos con una cadenita, giramos el trabajo y nuevamente hacemos esos 6 puntitos que hicimos. Vamos a subir con otra cadenita, giramos el trabajo y nuevamente hacemos los 6 puntos bajos. Terminando esta vuelta, en total son 3 vueltitas para subir el frente del overol. Ahora vamos a realizar cadenitas, 12 cadenitas en total. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y 12. Y miren, esta va a ser como que una, ¿cómo se llaman? Un tirante. Lo vamos a pasar por aquí, por el brazo, y nos vamos a venir así, sin que se nos mueva. Nos vamos a venir como en cruzado. Y ahora vamos a tomar aquí un puntito de este lado y realizaremos un punto deslizado. Nos vamos a ir haciendo puntos deslizados. Aquí toda la espaldita. En ese bordecito que dejamos justo en esa vuelta. Precisamente para esto. Punto deslizado. Y miren ahí ya hicimos alrededor de unos 6 puntos deslizados, más o menos, ya cuando ustedes vean que ya están en este ladito. Vamos a realizar nuevamente las 12 cadenitas y se lo vamos a poner cruzado. Y miren, aquí ya podemos cortar la hebra. Jalamos. Y ya esto lo vamos a coser con la aguja de este lado para que ya quede el overol listo. Aquí miren, si esconden esta hebra cuando van haciendo esta vuelta, la jalan muy bien para que se vea aquí planito. Y bueno, ya ahorita vamos a coser aquí y escondemos las hebras. Bueno, así nos va quedando nuestro conejito. Ya tiene terminado su overol. Como pueden ver, ya le cosimos el tirante. De este lado le queda así como que el efecto cruzadito. Se ve muy bonito. Ahora vamos a terminar con el cuerpecito poniéndole unas chapitas. Vamos a comenzar con la zanahoria. Realizaremos un anillo mágico. Dentro de este anillo vamos a trabajar 4 puntitos bajos. 2, 3 y 4. Jalamos la hebra más cortita. Y ahora en esta vuelta que sigue realizaremos un punto y un aumento. Esto lo vamos a hacer por 2 veces. Un punto y un aumento por 2 veces. Y al final de esta vuelta vamos a tener 6 puntos. Vamos con la vuelta 3 y en esta vuelta realizaremos 2 puntos y un aumento. Nuevamente 2 puntos y un aumento. Miren, ya se va haciendo ahí la puntita de la zanahoria. Ahora vamos a tejer de la vuelta 4 a la vuelta 8, punto sobre punto, por nuestros 8 puntitos. Es decir, 5 vueltas de punto sobre punto. Ok, vamos a tejerlas. Ahora vamos a rellenar un poquito esta zanahoria. Ya que terminamos de rellenarla, ahora vamos a hacer esta vuelta que es la 9 con la secuencia de 2 puntos y una disminución. Esto lo vamos a hacer por 2 veces. Al final vamos a tener 6 puntitos. Terminando la vuelta 9, solamente hacemos un punto deslizado en el puntito que sigue y vamos a cortar la hebra. Le vamos a poner agujita lanera y vamos a cerrar la zanahoria como normalmente cerramos los amigurumis. Okay, aquí nos falta este puntito y listo. Jalamos bien y pasamos por en medio la aguja solamente para esconder esta hebra. Vamos a comenzar haciendo un punto corredizo o nudo corredizo. Ahora vamos a subir con 5 cadenitas. Vamos a regresar en la segunda cadenita haciendo punto deslizado.
Y así nos vamos a ir por todas las cadenitas haciendo este punto deslizado. En total son 4 puntos deslizados. Vamos a volver a subir con 5 cadenitas. Y de igual forma nos vamos a regresar haciendo puntos deslizados. Esto lo vamos a hacer en total 4 veces para que nos queden 4 tallitos o hojitas como estas. Así nos tiene que quedar las 4 hojitas. Solamente nos venimos aquí en este primer punto donde iniciamos y hacemos un punto deslizado. Cortamos la hebra suficiente larguita para coserla. Y miren, así nos tiene que quedar. Ahora se lo vamos a pegar justo aquí en la puntita de nuestra zanahoria con nuestra agujita lanera. Y bueno, así es como terminamos nuestra zanahoria. Y bueno, vamos a hacer una pausa tantito porque mi bebé tiene 3 años y miren lo que me trajo. Ve que estoy aquí trabajando y él me trajo este desayuno que él mismo hizo. Gracias, mi amor. Vamos a realizar la bolsita o el bolsito que trae el conejito. Hacemos un nudo corredizo. Posterior vamos a hacer 8 cadenitas. 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a regresarnos en la segunda cadenita y realizaremos 6 puntos bajos. Un punto en cada cadenita. Y en la última cadenita que nos queda realizaremos un aumento triple. 3 puntos bajos juntos. Ok, ahora vamos a realizar 5 puntos bajos de este lado. Ahí llevamos 2, 3, 4 y 5. Y terminamos con un aumento. Al final nos tienen que quedar 16 puntos. Ahora, de la vuelta 2 a la vuelta 6 vamos a tejer los 16 puntos. Es decir, la vuelta 2, 3, 4, 5 y 6. 5 vueltas de punto sobre punto por nuestros 16 puntitos. Estamos terminando las 5 vueltas y justo aquí, miren, donde se dobla la bolsita, aquí vamos a realizar un punto deslizado. Ahora vamos a hacer cadenitas para realizar el asa. En total van a ser 25 cadenitas. Terminando las cadenitas vamos a checar que quede bien alineada o derechita para poder colocarla del otro lado. Nos venimos aquí y hacemos un punto deslizado. Ahí si gustan hacemos una cadenita para asegurar bien nuestro trabajo. Y vamos a esconder esta hebra muy bien en esta parte de aquí para que ya quede lista. Y bueno, así nos queda ya la bolsita con la zanahoria justo el tamaño adecuado. Y bueno, si ustedes ya llegaron hasta este punto es porque ya están terminando su conejito. Así que les invito a que se suscriban a mi canal, dejen algún comentario. Si les gustó el conejito o alguna duda que tengan pueden escribirla que con gusto estaré respondiéndoles. Este conejito, como su cabeza es grandecita, pues la bolsa se la va a tener que poner así. Y ya aquí está la bolsita. Miren nada más qué ternura. Vamos a ponerle ya la zanahoria y listo. Y bueno, así es como queda nuestro conejito ya terminado. Acá tenemos otro conejito que tiene los ojos bordados. Ya ustedes pueden ir diseñando sus conejitos y bordándole la carita a su gusto. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este resultado. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Suscríbete y dale like.